Buenos días, estimados estudiantes. El tema que trataremos hoy, la posición de los líderes peruanos frente al fin de la guerra y nuestra responsabilidad en tiempos de pandemia. Las docentes del área, la profesora Rosario Vázquez Picón y quien les habla, la profesora Olga Manca Peralta. Bien, la situación contextualizada, ¿no? Es nuestra responsabilidad, ¿no?, lograr que se frene de alguna manera la expansión de esta enfermedad que estamos viviendo todos, ¿no? Las autoridades, alcaldes, ministros y el mismo presidente de la República han tomado una serie de medidas para asegurar que la población pueda afrontar esta difícil situación, ¿no? Debido a este estado de emergencia sanitaria, todas estas medidas van a contemplar de todas maneras el abastecimiento de los productos de primera necesidad para la población. Los bancos, las farmacias, los centros comerciales que expenden diversos productos es de todas maneras una de las medidas que el gobierno ha tomado para garantizar la seguridad y el alimento a la población. El problema, ¿no?, en gran medida viene de parte de nuestro comportamiento, ¿no?, ya que desde los inicios de la República, ¿no?, hemos estudiado la inestabilidad política en la que nos encontramos, como por ejemplo el caudillismo. Así también tuvimos una buena época de prosperidad, ¿no?, durante la era del guano, el cual no supimos aprovechar y nos declaramos en crisis económica. Y esto debido pues a malas decisiones políticas tomadas por nuestros gobernantes. En esta crisis nos encontramos también involucrados al poco tiempo en un conflicto como fue la Guerra del Pacífico, trayendo también consecuencias devastadoras para nuestro país. Por lo tanto, te planteo las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué consecuencias ha generado hasta nuestros días la falta de buenas decisiones, ¿no?, desde épocas pasadas, del inicio de la República? Ahora, en tiempos actuales, ¿qué sucedería si nuestros gobernantes o autoridades no toman las decisiones pertinentes para el bienestar de la población frente a la pandemia que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de nosotros como ciudadanos, ¿no?, como personas, ¿no?, que vivimos en esta sociedad frente a esta situación, ¿no?, de la enfermedad que estamos viviendo? Entonces, es necesario también analizar y reflexionar sobre aquellas poblaciones o personas que no están cumpliendo con las medidas establecidas por la autoridad. Te pido que reflexionemos sobre estas preguntas. Bueno, ¿cuál es nuestro propósito, no? En esta sesión relacionaremos las interpretaciones de los autores, ¿no?, de los personajes que han vivido la época con sus valores, las circunstancias y sus ideologías, ¿no?, expresando una posición frente al fin de la guerra. Otro propósito sería explicar, ¿no?, estas ideas y estos comportamientos de las personas y de las sociedades, ¿no?, desde el contexto de su época, ¿no?, como fue la Guerra del Pacífico, y es cómo tiene influencia estas ideas y comportamientos en la actualidad inclusive, ¿no? Analizaremos esos temas. Bien, observaremos en la siguiente imagen. Ahí ven al presidente Vizcarra en una de sus conferencias de prensa, que sale casi todos los días por televisión. Y bueno, una frase que él dijo fue: irresponsabilidad de quienes no cumplan medidas de emergencia no quedarán impunes. Ahora, ¿qué quiso decir el presidente con esta frase? ¿No? Piensa, quizás me dirás que, ¿no?, las personas que no cumplen, o ¿no?, el ciudadano que no cumple esta medida, ¿no?, tendrá que pagar una sanción, ¿no?, o será sancionado de alguna manera. Bueno, siguiente pregunta. ¿Crees que es necesario cumplir con las medidas dictadas por el gobierno? ¿Será necesario? Bueno, yo creo que si nosotros tomamos conciencia de lo que está sucediendo,
es necesario acatar estas medidas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos protegiendo a los demás, ¿no? Y estamos contribuyendo a que se luche contra esta enfermedad y evitar su propagación o expansión. Bien, recuerda que todas las decisiones que toman nuestros gobernantes, nuestros líderes, ¿no? Durante un conflicto o un estado de emergencia como hoy en día nos encontramos, siempre va a repercutir en la población, ¿no? Esto ocurrió también cuando sucedió el fin de la Guerra del Pacífico, que veremos a continuación. Bien, recordemos que el Perú y Chile no limitaban en 1879, entonces nos preguntábamos por qué, ¿no? Chile le declara la guerra al Perú, ¿no? Esta guerra también fue conocida como la guerra por el guano y del salitre, ¿no? Fueron causas diversas, pero las principales serían que Chile se habría enterado de un pacto de alianza entre Bolivia y el Perú, ¿no? En el que estaban apoyándose frente a la amenaza chilena. Otra de las causas sería la delimitación fronteriza, que no estaba bien definida desde tiempos de la colonia. Otra sería que la explotación de las riquezas, ¿no? Por parte de capitales chilenos, ¿no? No estaban bien precisados los límites. Entonces, ambos se creían dueños o con derechos a explotar este recurso. Otra de las causas sería que Bolivia estableció el impuesto a las empresas chilenas, pero al no cumplirlas, ¿no? O al exceder y exigirles más impuesto, desencadenó que Bolivia, ¿no? Y Chile se encontraran en un conflicto, ¿no? Tanto así que Bolivia remató los bienes de las empresas chilenas y provocó la reacción militar de los chilenos, ¿no? Bueno, analizaremos el problema. Para esto te invito a que te imagines y viajes así a la época de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y pienses en la decisión que tomarías frente a esta situación. A ver, por ejemplo, se encuentran combatiendo el ejército invasor chileno y este viene convocando a la finalización de la guerra y la firma de un tratado de paz, cediendo a Chile los territorios de Tarapacá, y también asimismo se propone un plebiscito sobre la situación de Tacna y Arica, ¿no? Que eran territorios correspondientes al Perú. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿estarían a favor de firmar la paz en estas condiciones o preferirían seguir combatiendo contra el invasor hasta vencerlo totalmente? A ver, piensen un poquito. Muy bien, vamos a reflexionar sobre esta pregunta. Bien, continuaremos con nuestras actividades para resolver esta interrogante. Para esto leerás la lectura que se encuentra en la ficha de trabajo, la campaña de la Breña y el manifiesto de Montán. La campaña de la Breña está relacionado con la posición de Cáceres, Andrés Avelino Cáceres, y el manifiesto de Montán está relacionado con la posición de Miguel Iglesias. Ahora, en este cuadro organizarás la información, ¿no? Según la posición que tienen cada uno de estos líderes. Ahora, puede ser a favor o en contra de la firma del Tratado de Paz, ¿no? ¿Qué dice Andrés Avelino Cáceres si está a favor o está en contra de la firma del Tratado de Paz, ¿no? ¿Cuáles son sus argumentos, ¿no? Si está a favor, ¿cuál es su argumento? O si está en contra, ¿cuál es su argumento? Igualmente con Miguel Iglesias, ¿no? Él expresa sus ideas en el manifiesto de Montán, ¿no? ¿Cuál es su posición? ¿Está a favor de la firma del Tratado de Paz o está en contra de la firma del Tratado de Paz? ¿Cuál es su argumento, ¿no? Si está a favor o si está en contra. Completa ese siguiente cuadro. Bien, ahora nuestro reto es completar el cuadro, ¿no?
Y recordemos que lo que se está discutiendo es si estamos de acuerdo con la posición de Cáceres o de Iglesias, ¿no? Respecto a la finalización de la guerra, la firma del Tratado de Paz con Chile en los términos que ellos están imponiendo, ¿no? ¿Cuál es tu posición, ¿no? Si es la posición de Cáceres o si estás en la posición de Iglesias, ¿no? Ahora, debes tener en cuenta que las posiciones de ambos líderes obedecen a diferentes intereses, a sus valores, a sus creencias, ¿no? Cada uno es autónomo de decidir de acuerdo a la situación en la que se encuentra y al contexto que lo rodea. Bien, para terminar, elaborarás un organizador gráfico de las causas y consecuencias de la Guerra del Pacífico en forma breve, resumida, y también sobre la pandemia mundial que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué causas, qué consecuencias, ¿no? Va a generar esta situación que actualmente estamos viviendo. Bien, para finalizar, reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Cómo esta sesión nos ha permitido conocer las causas que generan los conflictos en el Perú y en el mundo, ¿no? Si la pandemia mundial, ¿no? También será motivo de conflictos, ¿no? Entre países. Ahora, ¿cómo nosotros o ustedes como adolescentes pueden contribuir a evitar todo tipo de conflictos, ¿no? Sobre todo en este estado de emergencia en el cual nos encontramos? ¿Y a qué te comprometes, ¿no? A partir de lo que has aprendido para promover siempre la convivencia pacífica.